Así que le damos toda la gloria y toda la honra al Señor, y quiero empezar con una palabra que yo sé que ustedes han escuchado, pero que es fundamental en esta noche, y es Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, nuevamente le leo lo que dice la palabra en Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es una palabra tanto para las mamás como para todos los hijos. Las mamás, porque generalmente esa labor de ser mamá, esa labor de dedicarse a unos hijos con su tiempo, con su esfuerzo, con su sacrificio, con la abnegación, porque cuando uno habla de madre, habla de todas estas características, por lo general puede ser un rol que no es muy visto. Es más bien un rol silencioso, porque es como en casa, es ahí como en lo secreto muchas veces. La gente sabe, sí, somos mamás y todo eso, pero sin embargo a veces no es una labor muy reconocida, es más bien una labor un poco anónima. Entonces, ¿qué quiero de entrada decirte a ti que eres madre? No te canses de hacer el bien. No te canses de sembrar en tus hijos, no te canses de dar un paso más, no te canses de hacerlo nuevamente, no te canses de intentarlo día tras día por tus hijos, porque dice la palabra, vendrá una consecuencia si nosotras no nos cansamos de hacer lo bueno. Y especialmente quiero usar esa palabra para hablar de hacer lo bueno con nuestros hijos o en nuestro rol de madres. Entonces, no te canses de ser esa mamá que tus hijos necesitan, que tus hijos requieren y que tus hijos anhelan, porque como consecuencia de no cansarte, dice la palabra del Señor, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, la condición para cegar que nos pone el Señor en esta palabra es primeramente no cansarnos. Inicia diciendo: no te canses. Entonces, a ti, mamá, que tal vez te levantas un día más y dices: bueno, pero nadie ve mi esfuerzo, nadie valora mi esfuerzo, estoy cansada de esto o estoy cansada de aquello, o no sé si pueda seguir adelante, no tengo las fuerzas, hoy me siento desanimada. Para cualquiera que sea tu situación en esta hora como mamá o el rol que tú desempeñas como madre, quiero decirte de parte del Señor: no te canses, no te canses, no tires la toalla, no te des por vencida, no digas hasta aquí lo hago o hasta aquí siembro. No, dice la palabra: no te canses, porque a su tiempo, todo tiene un tiempo. Cada cosecha requiere de un tiempo específico. Entonces, primero se labra la tierra, hay que sembrar la semilla, y generalmente el tiempo más difícil es el tiempo en el que la semilla cae en tierra. ¿Por qué? Porque aparentemente no se ve absolutamente nada, no se ve que esté creciendo nada, a veces no se ve ni siquiera que germina algo chiquitico, pero hacia adentro está ¿qué? Creando raíces. Entonces, cada vez que tú con diligencia te levantas como mamá y haces tu labor y haces tu tarea día tras día, ese día tras día estás sembrando, estás creando las raíces que tus hijos necesitan para dar un fruto a su tiempo, dice la palabra. Tal vez ahora muchas de ustedes se vean enfrentadas a decir: pero es que yo no veo el fruto de mi labor como madre, no veo recompensado lo que yo he hecho, los sacrificios que he hecho, las cosas que he dejado, todo lo que he renunciado o todo lo que yo me sacrifico para que mis hijos sean bendecidos. Y tal vez estás en ese tiempo de ¿qué? De sembrar. Una de las cosas que primero ocurre cuando la semilla cae en la tierra generalmente es que no se ve absolutamente nada, y esa semilla prácticamente tiene que tener un proceso como que muere en la tierra, y es como si nosotros durante un largo periodo de tiempo tal vez no pudiéramos ver los frutos de lo que se ha sembrado, pero hacia adentro, hacia lo que no se ve, está
forjando las raíces que necesita para que cuando esa raíz dé un fruto, ese fruto pueda permanecer, ese tallo pueda ser firme y ese árbol que dé en tus hijos sean árboles plantados, como dice la palabra, junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo, que permanecen reverdecidos todo el tiempo. Entonces, esta labor de ser madre no es una labor instantánea ni que da frutos inmediatos, no, todos los frutos son a largo plazo. Pero si tú no te cansas de hacer lo bueno, de sembrar correctamente, de ir una milla más, de caminar un poco más, de esforzarte un poco más, de intentarlo un día más, si tú no te cansas, vas a ver un resultado, porque la palabra lo está garantizando. Y porque Dios nos ha dejado ejemplos como el que yo le estoy diciendo de plantar una semilla para decirnos, hay un momento donde esa semilla da ¿qué? Da fruto. Hay un momento donde esa semilla reverdece. Hay un momento donde ese fruto se da y se dispara, como se dice, la producción de ese árbol o de esos frutos o de lo que tú hayas plantado. Pero ¿qué semilla tenemos que plantar nosotros? Tenemos que plantar semillas correctas. Y el único que nos puede ayudar como mamás a plantar lo correcto en nuestros hijos es Dios. Entonces, de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios dependerá en gran medida lo que nosotros vayamos a sembrar en nuestros hijos. Y por eso se hace indispensable que como mamás día tras día nosotros podamos buscar la guía del Señor y la guía de su Santo Espíritu para poder sembrar correctamente en nuestros hijos. Entonces, si no nos cansamos de hacer el bien, dice la palabra que a su tiempo, pero hay un tiempo, segaremos si no desmayamos. Entonces, hay dos condiciones para poder tener una siembra o para poder cosechar en esta labor de mamás. Número 1 es no cansarnos de hacer el bien, y cada vez que tú te levantas un día para honrar la vida de tus hijos y para bendecirlos como mamás, tú estás sembrando en ellos y estás haciendo lo correcto delante de Dios, y eso va a traer como consecuencia. Entonces, si no nos cansamos, a su tiempo segaremos, dice la palabra. Si no nos cansamos y si no desmayamos. Entonces, específicamente el rol de mamá, muchas lo cumplimos en diferentes aspectos. Algunas lo cumplimos de pronto a tiempo completo, otras tienen que de pronto combinar su tiempo de hogar, pero también un tiempo de trabajo, otras deben dedicarse al trabajo, pero lo que sí es que nunca podemos dejar de ser mamás, sea cual sea el rol que nosotras estemos desempeñando, siempre estamos desarrollando ese rol de mamá. Entonces, tanto las que están tiempo completo como las que pueden estar solo un tiempo de su día dedicada a la labor de ser madre, pero quiero que sepas que es una labor dispendiosa, una labor que requiere todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación. Y algunas, por ejemplo, de las que a tiempo completo se dedican a la labor de ser madres, pueden en momentos pensar y decir, bueno, es que realmente creo que no es muy visible lo que yo estoy haciendo. Otras deciden cuando se convierten en mamás de dejar sus trabajos, y a muchas las critican por eso, de pronto, por dejar su carrera o dejar su trabajo, y le dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y dónde queda tu desarrollo profesional o tu desarrollo laboral o ese éxito que tú quieres construir? Y a veces esas voces quisieran opacar realmente la función que Dios quiere encomendarte como mamá. Y quiero decirte algo, si es tu caso y tú has decidido por este tiempo o dejar tu empleo o dejar tu trabajo para dedicarte tiempo completo a tus hijos, que estás haciendo, si es lo que tú sientes hacer, estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque tal vez en ese trabajo alguien más vaya a ocupar tu lugar, y es lo más seguro, alguien más te va a reemplazar, y nosotros hemos escuchado muchas veces la frase, es que nadie es indispensable. Y sí, nadie es indispensable, pero quiero que sepas que en esa labor de mamá nadie va a poder cumplir con esa labor de madre como solamente las mamás lo podemos hacer. A veces necesitamos la ayuda de otras personas, y son personas valiosas, son personas que aman a nuestros hijos, son personas dedicadas, personas que con todo su esfuerzo ayudan, pero ninguna de esas personas va a poder aportarle a nuestros hijos lo que solamente la mamá
puede hacer por ellos. Y eso quiero que lo puedas tener muy claro en esta hora de la noche, para que sepas que nunca será en vano todos los sacrificios que cada una de nosotras como mamás hagamos para bienestar y bendición de nuestros hijos, para su futuro, para sembrar en ellos lo correcto. Resulta que entonces la gran mayoría de las veces la mujer que cumple con su rol de madre, sea ya, como les digo, de tiempo completo, o sea solamente parcialmente, o por unas horas del día, o porque tiene que salir un tiempo y está, entonces combina el hogar y combina el trabajo, sea cual sea tu caso, lo que sí es cierto es que tu labor como mamá es indispensable para el bienestar, para el futuro y para el desarrollo de tus hijos. Además, porque es lo que nuestros hijos son lo que nosotros le vamos a aportar a la sociedad. Y es un trabajo tan fundamental que Dios va a traer recompensas sobre cada una de ustedes, las que se han dedicado a ser esas mamás que sus hijos necesitan. Entonces, por lo general, ¿qué aporta? Algunas de las cosas, quiero nombrarle algunas de las cosas que las mamás aportan a la vida de los hijos. Por lo general, la mujer está llamada ¿a qué? A instruir al niño, a inculcar los valores, a enseñarle la palabra. Nosotras estamos llamadas porque tal vez somos las que más tiempo pasamos con ellos, o las que más comunicación verbal podemos tener con nuestros hijos. Es la que más tiempo está con él. Desde el mismo momento en que nosotros amamantamos a nuestros hijos, hay un vínculo tan estrecho que es muy físico y muy emocional entre la mamá y el bebé, entre la mamá y su hijo, que nadie más puede hacer, sino solamente ¿qué? La mamá. Entonces, de ahí que hay una gran intimidad o cercanía entre la mamá y los hijos, sumado a eso a que la comunicación es más fluida. Por lo general, como se pasa tanto tiempo con el hijo y hay más habilidades de comunicación de las mujeres hacia los hijos, entonces muchas veces somos el puente entre los hijos y los papás, ¿sí? A mediar, digamos, en una situación, o a explicar mejor lo que está pasando, o a querer entender el porqué o las razones que llevan a nuestro hijo a cierto comportamiento o a ciertas actitudes, y podérselas manifestar al papá y que papá pueda entender ciertas cosas. Entonces, generalmente también con la mamá muchas veces hay más roces en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque es con la que tal vez pasa más tiempo, entonces obviamente van a haber en ocasiones más roces con la mamá incluso que con el papá, precisamente por eso. Entonces la mamá es más consoladora, es más protectora, es la que aporta mayor cantidad de esos estímulos afectuosos, más cariñosa, y tiene mayores habilidades, como les estaba diciendo, para comunicarse con sus hijos. La madre representa abundancia, representa ternura y a veces es el primer vínculo con el niño. ¿Cuál es la primera relación que se establece cuando nace un nuevo ser? La primera relación que se establece es ese vínculo con su mamá. De ahí que perdura para siempre y es fundamental. Hace muchos años leí de un experimento que hicieron, por ejemplo, para ver la importancia que tiene la mamá en la vida de los hijos. Entonces llevaban a los hijos ya grandes, personas ya como ustedes y como yo, que están en esta hora conectados, los llevaban a una sala, de pronto les generaban una situación de estrés, que digamos estuvieran un poco alterados o estresados por alguna situación o algún motivo, o una música que los alterara, o sea que les produjera algo de estrés, era lo que hacían en el experimento, y luego les ponían con unos audífonos unos latidos del corazón, y mostraban en el experimento cómo poco a poco, cuando escuchaban esos latidos del corazón, la persona se iba como regulando, se iba calmando y se iba estabilizando nuevamente. Pues el experimento era que a cada persona lo que le ponían en los oídos eran los latidos del corazón de su mamá. Me pareció espectacular el experimento, porque
Cada persona se ponía los audífonos y escuchaba los latidos del corazón, pero no sabía que en realidad estaba escuchando los latidos del corazón de su madre. Y ya eran adultos, súper grandes, con su vida desarrollada, unos profesionales, otros papás, otros hacían ciertas labores diferentes, pero todos, sin excepción, fueron regulándose y calmándose cuando escucharon los latidos del corazón de su mamá, sin saber. Entonces, ahí lo que querían mostrar precisamente fue una campaña como para un Día de la Madre, es la importancia de la madre en la vida de los hijos. Reconocía esos latidos, ¿por qué? Porque los escuchó 9 meses en el vientre de su mamá y era supremamente familiar, aunque ya habían pasado demasiados años. Pero todavía esa sensación de bienestar, de tranquilidad, un bebé en el vientre de la madre está tranquilo, está confiado, está protegido, está seguro, y esa sensación se la generó escuchar de nuevo esos latidos que constantemente ese bebé está escuchando durante 9 meses en la barriga de la mamá. Entonces es algo extraordinario cómo ese vínculo entre madres e hijos no se puede romper, y tenemos que pedirle cada día al Señor que nos permita desarrollar esta labor con todo el corazón, con la excelencia y con lo que nosotras requerimos para poderlo hacer correctamente y bendecir la vida de nuestros hijos. Porque sin duda uno de los mayores ataques durante toda la historia de la humanidad ha sido hacia la mujer, precisamente por el rol que ella está llamada a desempeñar. Recuerden que la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Es una labor que Dios no le encomendó al hombre, es una labor que Dios le encomendó ¿a quién? A la mujer. ¿Por qué? Porque ha sido la mujer entonces, según esa palabra, la que está dotada con la capacidad y la sabiduría, si está en las manos del Señor, para poder edificar. Porque también dice la palabra que la mujer necia, la sabia edifica, pero la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, si nosotros estamos con el Señor y le pedimos a Dios esa sabiduría que solo proviene de Él y permitimos que sea Él el que nos transforme, el que nos cambie, el que nos empodere, el que ponga en nosotras las cualidades que necesitamos para edificar nuestra casa, sin duda vamos a poder edificar no solamente casas, porque cuando habla de casa está hablando de una familia, está hablando de un hogar, está hablando de un esposo y está hablando de unos hijos. ¿Requieren de qué? De nuestra sabiduría para poder edificar lo que Dios desea hacer con cada uno de ellos. El padre, por ejemplo, de las cosas que le aporta a un hijo es que él por lo generalmente transmite la fuerza al hijo en su rol para que ese hijo salga o vaya hacia afuera. Sí, es el que le proyecta esa seguridad de que puede salir, de que puede conquistar, de que puede avanzar, de que puede lograr lo que se proponga, y todo va encaminado hacia ¿qué? Hacia ese desarrollo de su personalidad hacia afuera, hacia el mundo exterior, y es el padre el que generalmente aporta esto, pero la madre aporta realmente, es la fuerza para ir hacia su interior. Leía también en estos días acerca de los hijos y las mamás que la manera o la voz con la que nosotros le hablemos a nuestro hijo desde pequeño será la voz interna con la que él se hable a futuro. Usted no ve que a veces hay personas que son muy duras consigo mismas, o son dulces al hablarse, o se tienen compasión, o se tienen admiración, o tienen una autoestima sana, y mucho de eso va a depender de la manera como nosotras, las mamás, le hablamos a nuestros hijos. Y yo sé que a veces nosotras tal vez es una falla de las mamás el que gritar, alegar, pelear con los hijos, porque pasamos más tiempo con ellos en el día a día y en el desarrollo de todas las cosas, pero tenemos que pedirle también en ese sentido al Señor que nos dé la capacidad de poder ser la voz que nuestros hijos necesitan escuchar en todo momento. Para hablar necesitamos sabiduría, para corregir necesitamos sabiduría, para instruir necesitamos sabiduría, para edificar necesitamos sabiduría, para encauzar correctamente a nuestros hijos necesitamos sabiduría, para aconsejar necesitamos sabiduría. A veces
nos hemos encontrado en la vida con mamás necias, por ejemplo, que no saben ni siquiera dar un consejo correcto a sus hijos. Pero sé que eso no pasa contigo en esta hora de la noche, porque tú estás buscando la guía del Espíritu Santo para poder conducir a tus hijos correctamente por la vida. Entonces, algo más que les quiero decir es que de la relación con su madre dependerá en gran medida la relación que consigo mismo. Entonces, nada tan importante o tan fundamental como la relación que nosotros podamos establecer correctamente con nuestros hijos. Y quiero decirles también algo que tal vez nosotras nos pasa mucho, y es que no hay una manera perfecta de ser una buena madre. O sea, nosotros no podemos decir, si eres así, 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 vas a ser una mamá perfecta, o es la manera correcta de ser una buena madre, porque todos los roles que nosotras desempeñamos, todas nuestras situaciones no son iguales, todas tenemos situaciones diferentes, desafíos diferentes, características diferentes, además de eso, hijos diferentes. Entonces, una de las cosas o uno de los errores que como mamás a veces cometemos es compararnos con la mamá, con mi amiga la mamá, o con la mamá que es así, o fulana de tal, que es tan excelente mamá, o que hace todo tan bien, o que se desarrolla de tal y cual manera. Entonces, uno de los errores que cometemos es que compararnos. Siempre cuando nosotros nos comparamos vamos a salir perdiendo de alguna manera, porque siempre habrá personas que están en una condición más alta que nosotras en cuanto a esa comparación, que hacen las cosas mucho mejor, que van mucho más allá, que se esfuerzan más, que pueden lograr mejores resultados, pero también va a haber otras que están en una condición más baja de lo que nosotros estamos. De pronto no hacen las cosas tan bien, no las hacen de la mejor manera, no las hacen correctamente. Entonces, cada mamá es única, cada mamá es particular, cada mamá es irreemplazable para esos hijos que Dios le dio. Por eso te los dio a ti, no se los dio a otra mamá. Entonces, ¿qué no debes hacer, mamá? Es compararte con ninguna otra mamá. Tú eres única y eres la mamá que Dios sabía que tus hijos necesitaban. Él no se equivocó. Él no se equivocó al plantar esa semilla en tu vientre y al darte el hijo o la hija o los hijos que te haya dado. Y no se equivocará a las que todavía no son mamás con los hijos que les va a dar. Por eso, si tienes los hijos que tienes que procurar que Dios te empodere para ser que la mamá que cada uno de ellos necesita y requiere. Mire, esa es una oración recurrente que yo le hago al Señor. Casi todos los días le digo, Señor, permíteme ser la mamá que mi hijo merece y necesita. Es la única manera en la cual nosotras podemos encontrar la capacitación que viene solamente de parte de Dios para ser bendecidas y para poder producir un fruto de justicia y de rectitud en nuestros hijos. Porque recuerde que nosotras como mamás no estamos sembrando solamente para una vida o dos o tres o los hijos que Dios te haya dado. Tú y yo estamos sembrando para las generaciones, porque ellos van a tener sus hijos van a tener otros hijos, y es a generaciones que nosotras hoy estamos tomando en nuestras manos, estamos moldeando nosotras mismas. Dios nos da esa facultad y nos da ese privilegio de moldear vidas que van a afectar generaciones. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo estoy moldeando la vida de mis hijos? ¿Cómo estoy? ¿Qué fruto estoy produciendo en ellos? ¿Qué estoy sembrando en ellos? ¿Qué estoy aportándole a sus vidas para afectar a generaciones? Nuestros hijos están ahora con nosotras, están bajo nuestro cuidado, están bajo nuestra potestad, pero los estamos moldeando. ¿Y cómo los vamos a moldear? Con los errores tal vez que nosotras tenemos, desde nuestra incapacidad, desde nuestros limitantes, que son muchísimos. Ahora en este rol de mamá yo me doy cuenta y yo digo, Dios mío, cuántas cosas me hacen falta que yo quisiera tener para poder darle a mi hijo. Sin embargo, día tras día, como les digo, lo único que puede recargarnos y capacitarnos es ir a Dios y decirle, Señor, no es en mis fuerzas, no es con mi capacidad, no es con mi talento ni con las cualidades que yo tengo, es con tu Santo Espíritu. Él es el único que nos puede capacitar y además de todo está dispuesto a hacerlo.
que es lo mejor que nosotras tenemos, que Dios está dispuesto a capacitarnos para que nosotras podamos ejercer correctamente ese rol de mamás. Entonces, no te vas a comparar más. ¿Por qué? Porque cada situación es diferente, cada desafío es diferente, las características de cada mamá son distintas, lo que le toca vivir, lo que tiene que enfrentar, y además sus hijos también son ¿qué? Diferentes. Entonces lo importante es que nosotras podamos ser guiadas por el Señor, y es una función o una labor fundamental de las mamás nutrir todo el tiempo a los hijos, no solamente con comida, que es de las cosas cotidianas que podemos hacer, sino nutrirlos como espiritualmente, emocionalmente y en todas las áreas que nosotros podamos afectarlos para bien. Es un vínculo, además el de la madre con los hijos, que no se rompe, y tal vez hoy en día es difícil desarrollar a cabalidad el rol de mamá porque la sociedad exige mucho de las mujeres. Exige que sean buenas madres, buenas esposas, o más bien excelentes madres, excelentes esposas, excelentes trabajadoras, excelentes en esto, en aquello, en lo otro. Entonces como que es demasiada la exigencia, pero como les digo, lo único que nosotros podemos, de lo único que podemos tomarnos para poder sacar esta labor con victoria, en bendición y hacia adelante, es agarrada ¿de dónde? De la mano del Todopoderoso. Es la única manera de poder hacerlo con excelencia. Entonces, aunque muchas veces sea una labor silenciosa, como le estaba contando desde el inicio, sea una labor un tanto anónima, la de todas esas mamás que tal vez se levantan muy temprano en la mañana para tener listas las cosas de sus hijos, se acuestan, son las últimas en acostarse en la noche para dejar todo preparado para sus hijos, y tal vez, no sé si es tu caso, no haya el reconocimiento que esperas, no haya lo que tú anhelas, a veces se siente muy cansada de todo lo que tienes que hacer día tras día, y tal vez cumplir aún con más labores de las que tú crees poder hacer. Lo cierto es que Dios mismo te ha dado la capacidad, te ha dado la entereza y está dispuesto a ayudarnos. Y quiero que me acompañes para terminar a una parte de la palabra que está en Romanos 8:26. Tu labor como mamá, quiero que sepas, es fundamental, es trascendental y marcará la diferencia en la vida de tus hijos. Si tú hoy dices, bueno, tal vez no lo he hecho de la mejor manera, tal vez he cometido muchos errores, y yo creo que es un pensamiento recurrente de todas nosotras las mamás, porque a veces cuando termina el día uno evalúa, o por lo menos yo evalúo cómo estuvo mi día en ese rol de mamá, y a veces, la mayoría de las veces digo, no era así, no debía ser, no, me faltó esto, pude haberlo hecho mejor en tal cosa. Pero quiero que sepas que la única forma de poder ser las mamás que nuestros hijos necesitan y merecen es con la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero regalarte en esta noche Romanos 8:26. Dice así la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién escudriña los corazones? El Espíritu Santo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, mire cómo inicia este versículo. De igual manera, mamá que me estás escuchando, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo por nosotras? Nos va a ayudar en nuestra debilidad. Si tú sientes que tal vez has fallado mucho como mamá, Dios quiere ayudarte en tu debilidad a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el único lugar seguro al cual nosotras podemos recurrir, y el cual nosotras quisiéramos? Y ahora entiendo cuando mi mamá decía, y yo estaba pequeña y mi mamá decía, es que uno no tiene un manual para ser una buena madre, o para ser la mejor mamá, o para ser un buen padre. Y es verdad, uno quisiera tener un manual que dijera cómo actuar en todas las situaciones que uno diariamente enfrenta con sus hijos. Sin embargo, no tenemos ese manual, es lo único cierto. ¿Y qué necesitamos?
no tenemos un manual, pero tenemos algo mejor y es la ayuda del Espíritu Santo, que en esta palabra, esta noche nos está reiterando que ¿quién nos ayuda en nuestra debilidad? Yo soy débil y yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, y Él está dispuesto a proporcionarme esa ayuda. A ti también está dispuesto el Espíritu Santo a proporcionarte la ayuda en tu debilidad que tú necesitas para poder ser la mamá que anhelas, que deseas, pero que tus hijos ¿qué? Necesitan, para que sean hijos de bendición, hijos de bien. Dios nos ha dado hijos para bendecir la tierra. Nuestras generaciones son benditas. Es lo que tenemos que creer, es lo que tenemos que confiar y es en pro de lo que tenemos que caminar. Estamos creando generaciones de destino y de propósito. Estamos criando con propósito, con sentido, con un destino más grande del que nosotras mismas nos podemos imaginar. Y tú que eres hijo y que eres hija, que tienes a tu mamá y que tal vez no estás en este momento desarrollando un rol de padre o de madre, pues tienes que honrar cada día más a tu mamá. Tienes que honrar cada día más esa bella labor silenciosa y anónima que mamá hace por cada uno de nosotros. Aún uno dice, bueno, cuando están recién nacidos, entonces el llanto, que la pucheca, que dependen todo el tiempo, todas las horas, que mucha dependencia, van creciendo y hay que estar al cuidado porque corren, porque hacen, pero realmente la labor de mamá no termina nunca. Yo veo que igual yo tengo mi hogar, tengo mi hijo, estoy en mi casa, pero mi mamá sigue ¿qué? Estando allí presente y sigue siendo mamá. Siempre vamos a ser mamás, pero lo importante es poder ser mamás de hijos con propósito y con destino en Dios. Recuerda que estamos siendo madres de generaciones, no solamente de un hijo o los que Dios te haya regalado, sino de generaciones enteras a través de ellos. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos llenas del bien que necesitamos para poder educar, Señor, para poder instruir, para poder guiar, para poder empoderar, para poder permitir que nuestras generaciones crezcan, Señor, como generaciones santas, como generaciones sanas, que puedan traer luz a la tierra, que puedan ser generaciones de bendición, que puedan sanar, Señor, esta tierra, bendito Dios. Gracias porque cada mamá que ha escuchado esta palabra tiene hoy de parte de ti las herramientas que necesita para poder ser una mamá de bendición, para poder ser una mamá, Señor, con propósito, para poder edificar correctamente la vida de sus hijos e instruirlos por el camino del bien como tú lo tienes planeado, Señor. Yo te pido para que nos ayudes en nuestra debilidad a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, tú que escudriñas nuestros corazones, tú que ves más allá, tú que ves hasta lo más profundo en nuestro corazón, tú tienes la capacidad de saber qué me hace falta a mí para ser la mamá que tú deseas que yo sea, para ser la mamá que mi hijo necesita. Tú puedes auscultar hasta lo más profundo de mi ser para saber, Señor, qué necesito yo hoy. Y quiero pedirte, Señor, con humildad, que seas tú ayudándome en mi debilidad para poder que tú intercedas delante del Padre como solamente tú sabes hacerlo. Y hoy en esta noche, Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu palabra, por tu gran amor y porque vas a permitir que cada una de nosotras sea la madre que tú has planeado y la madre que nuestros hijos necesitan y la madre de generaciones que necesita la tierra. Hoy te bendecimos, Señor, y queremos no cansarnos, Padre Celestial, en nuestra labor, sino hacerlo cada día con mayor excelencia para gloria y honra de tu santo y precioso nombre. Amén y amén.